digno, Señor. Sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual. Gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de su gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de su gloria llena la tierra hoy está. Santo, sentado en majestad, altísimo y sublime, poderoso Dios. Díselo a él, Santo, 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 eres sin igual. Me asombra tu poder. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de su gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey alabanza, suprema adoración, tu creación exalta, proclamando sin. Y eres digno de alabanza, díselo a él. Y eres digno de alabanza, la tierra hoy está. Tú eres el Rey eterno, coronado con poder, y de su gloria llena la tierra hoy está. Y eres el Rey
que tú eres el rey, que tú eres el rey, que tú eres el rey. En la oscuridad brillas en majestad, en tus manos está el tiempo y la eternidad. Incontenible es tu amor. Tú eres quien nos salvó, que nos resucitó, y tú nos guiarás con tu gracia y tu bondad. Yo sé que bueno eres tú. Fuerte más que la muerte es tu amor. Tú eres autor de eterna salvación. Tu amor es tan grande, es fuego que consume, y no hay nada que nos pueda separar. En la oscuridad tú permaneces fiel, tú eres desde el principio y tú eres en el final. Tienes quien fue y quien vendrá. Fuerte más que la muerte es tu amor. Tú eres autor de eterna salvación. Tu amor es tan grande, es fuego que consume, y no hay nada que nos pueda separar. Tu amor es suficiente, tu perdón infinito, que Jesús, incontenible es tu amor. Sí, Señor, hoy te pido, Dios, que tú traigas a tu pueblo, Señor, ese sentir, que podamos entender la realidad de tu amor, Señor, que podamos entender la anchura, la altura, la longitud de ese amor infinito, Dios, que podamos tener ese sentir, esa gratitud solamente a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por ese amor que no entendemos. Gracias, Señor, porque nos tienes en este lugar, Señor. Gracias, Señor. Oh, tu amor es suficiente, tu perdón infinito, que Jesús
Dios está en medio de nosotros. Hoy levantamos nuestras manos delante de Él. Levante sus manos y dígale al Señor: Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor. No hay otro como tú, Dios. Díselo a Él. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Te adoramos, no hay nadie como tú. Levanta tus manos y solo a Él. Quiero conocerte. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Que adora su nombre. Revélanos
fuerte aplauso a Dios. Déselo más fuerte. Él es el que está sentado en la gloria. Él es el que está sentado en ese trono maravilloso, donde Él solamente lo puede ocupar. Él es el Dios y Él es el Rey de ese trono. Él es el poderoso, Él es el grandioso, Él es el santo. Y por eso ocupa ese trono. Escuche esta palabra que viene de parte de Dios para usted y para mí. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, dice Dios, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Él murió y todos morimos juntamente con Él. Pero dice que ahora no debemos de vivir para nosotros, sino que debemos vivir solamente para el que murió por nosotros. Y no solamente murió, sino que también resucitó para que nosotros también tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Esta palabra es poderosa y maravillosa. No viva para usted, así dice la palabra, para que ya no vivamos para nosotros, sino para que vivamos para aquel que está sentado en su trono de gloria, para aquel que es santo, para aquel que es digno, para aquel que es el único Rey de reyes y Señor de señores. Para eso vivamos nosotros ahora. Y damos gracias a Dios esta mañana, porque por la gracia de Dios estamos en este lugar, porque Él nos ama, porque Él nos invita, porque Él quiere que estemos en este lugar. Y no quiere que estemos en este lugar solamente para escuchar, sino que quiere que estemos en este lugar para ser bendecidos, para ser edificados con su mensaje. Él es digno de honra y de gloria. Para que ya no vivas para ti, para que ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para Él, que es digno de honra y de gloria. Dele un fuerte aplauso a Dios. A ese que está sentado en su trono de gloria, a ese que es santo, sin mancha, sin pecado, aquel que es perfecto, y aquel que te ama y me ama a mí también, y ama a todos, porque ese es su distintivo, porque ese es lo que Él emana, el amor. Y Él es un Dios de misericordia que quiere que nosotros sintamos ese amor de Él, que lo podamos disfrutar ese amor con Él. Por eso hoy estamos aquí. Yo pediría que así como está, incline su rostro a Dios y dígale ahí en su corazón y en su espíritu, ¿por qué ya no vive usted? Porque ahora solo quiere vivir para Él. ¿Qué es lo que quiere entregarle a Dios usted viviendo para Él? ¿Qué es lo que usted le da a Dios? ¿Qué es lo que usted le ofrece a Dios? Dígale, ¿por qué? Yo ya no quiero vivir por esto y por esto. Ahora quiero vivir solamente para ti. Exalte a Dios dándole un fuerte aplauso
en acción de gracias. Bendito eres, Señor. Bendito, santo y digno Dios. Antes de sentarse le invitaría, o más bien siéntese, sí, invitaría que solamente se pongan de pie las personas que por primera vez están en un lugar como este. Las que están por primera vez en un lugar como este, me refiero, que nunca hayan estado en otro lugar donde se predica la palabra, que es la primera vez que están en un lugar donde se predica la palabra. Póngase de pie, por favor. Mira, aquí hay una persona que es la primera ocasión que visita un lugar como este. ¿No hay nadie más que por primera vez visites un lugar como este? ¿Sí? Póngase de pie, por favor, si hay por allá personas que nos visitan por primera vez, que por primera vez están en un lugar. Ahí hay otra persona que por primera vez está en un lugar como este. No son los que nos están visitando de otros lugares, los que por primera vez visitan un lugar en donde se comparte y se predica el mensaje de Dios. Aquí hay otra persona, mire que hay más personas. No tenga miedo, no tenga temor, está en un lugar correcto. Está en un lugar donde Dios va a bendecir su vida. Sí, así quede separado como está. Y le voy a pedir a la iglesia, se acerca a esas personas. Hermanos que estén cerca, se acerquen y les bendigan. Y le den gracias a Dios por su vida. Bendígales. Dios es bueno. Y está contento de que ustedes estén aquí en este lugar. Seguramente Él tiene cosas buenas y grandes y maravillosas para ustedes. ¿Sí? Siéntese, por favor. Ahora sí le voy a pedir personas que nos visitan de otros lugares, ¿sí? Que no son de aquí de la ciudad, pero que están en Cristo, que ya recibieron a Jesucristo. Si hay alguien que nos visite de otro lugar, póngase de pie para bendecirle. Mira, ahí hay personas que nos visitan. Denle un aplauso a Dios, mire. Aquí hay personas que nos visitan de otros lugares, que son hermanos en Cristo. Bienvenidos, Dios les bendiga. El Señor les llene de bendición y de gracia y de amor. Suplen ustedes toda necesidad. Fieles con el Señor y el Señor será fiel siempre para con ustedes también. Muchas gracias, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí con nosotros ahora. Bien, ahora le pediría a usted como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, una iglesia cristiana, vida divina, pongamos atención a la palabra de Dios. Pongamos atención al mensaje que Dios quiere poner en nuestras vidas esta mañana, que lo guardemos en nuestro corazón y que sirva para bendición de otras personas. ¿Sí? No se quede con él, no lo guarde para usted solo. El mensaje es para que lo comparta y para que lo lleve. ¿Sí? Si pones por favor en la pantalla Mateo 20:16. Vamos a hablar un poco de lo que dice la palabra en este pasaje. Lea conmigo y diga: así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son ¿qué? Muchos son llamados, mas pocos escogidos. Pocos escogidos. Pon ahora Mateo 22:14. Y déjalo un ratito por ahí, no lo quites. Mateo 22:14. Diga conmigo: porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué palabras le suenan aquí? ¿Qué palabras son las que están sonando en este pasaje? Llamados, dice que hay muchos. Escogidos, dice Dios en su palabra que hay pocos. Muchas veces hemos escuchado de esta palabra. Probablemente muchas veces hayas hablado de esta palabra. Probablemente muchas veces hayas pensado y hayas compartido con otras personas lo que tú piensas de esta palabra, que muchos son los llamados y pocos escogidos, dice. Muchos, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué nos querrá decir Dios con esta palabra? ¿Por qué dice muchos? ¿Por qué dice pocos escogidos? Vamos a hablar de esta palabra. Y espero en el Espíritu Santo que sea Él y que nos redarguye y que nos enseñe el sentir y nos dé discernimiento sobre esta palabra. Póngala en manos de Dios, diga conmigo: Padre, hoy disponemos de tu palabra. Te pedimos que seamos entendidos de escucharla conforme al principio y al propósito tuyo para nuestra vida.
en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. ¿Quiénes serán los llamados? Vamos a hablar primero de llamados. Son muchos, dice la palabra de Dios. Muchos son los llamados. ¿Cuántas veces hemos pensado? ¿Cuántas veces hemos probablemente dicho nosotros también? Sí, ¿quiénes son los llamados? Déjeme decirle que conforme al principio de Dios, los llamados son los que han escuchado la palabra de Dios y han recibido a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Han sido santificados a través del Espíritu Santo y han sido arrepentidos y perdonados de sus pecados. Esos son los llamados, hermano. Los que hemos creído en un Dios santo, digno, justo y verdadero. Por lo tanto, los que estamos aquí en esta mañana somos los llamados. Muchos, dice la palabra de Dios, que somos los llamados. Muchos. Muchos en este lugar, muchos en otras congregaciones, sí, muchos en otras partes donde se reúnen en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios se refiere estrictamente a nosotros como hijos de Dios. Como llamados, nosotros tenemos una garantía legal de parte de Dios en su amor de que ya tenemos una nueva vida, de que hemos sido llamados a una nueva vida. Entonces tú y yo somos los llamados de Dios. Los que están afuera, los que están en el mundo, esos no son los llamados, porque el llamado de Dios es para cosas de Él, no para cosas del mundo, porque los del mundo no conocen a Dios, porque los del mundo no le han recibido como su Señor y su Salvador, porque los del mundo no saben para qué son llamados por Dios. Y los que estamos aquí tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Cuál es el tuyo? No lo sé. ¿Cuál es el mío? Ya lo sé. Pero necesitamos saber cuál es la posición que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Necesitamos saber para qué nos ha llamado Dios. Pero tenga la seguridad que los que creemos en Jesucristo y lo hemos recibido somos esos llamados. Por eso dice que somos muchos, porque muchos hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero los del mundo no le conocen. Los del mundo no saben quién es Dios. Los del mundo no tienen una garantía, no tienen la garantía de una nueva vida, de un nuevo nacimiento, no la tienen. Nosotros sí ya la tenemos y legalmente es espiritual. Mire, Jesús tenía muchos seguidores, tenía muchas personas en las cuales seguían a Jesús. Personas que fueron llamadas por Él, personas que fueron invitadas por Él, porque llamado significa una invitación de Dios para tu vida y para mi vida. El llamado significa que hemos sido invitados por Dios para algo de Dios, no para algo personal en nosotros. Jesús tenía muchos seguidores que caminaban con Él, pero poco a poco se fueron separando de Jesús. Poco a poco se fueron alejando del Señor. ¿Por qué se alejarían de Dios si en Él estaba la vida? Si en Él estaban las cosas maravillosas y correctas. Se fueron alejando porque no entendían el llamado de Dios. No lo entendían, no sabían para qué estaban siendo llamados. No es que no creyeran en el Señor, no es que no confiaran, es que simplemente no aceptaban el llamado de Dios. No lo entendieron para qué Dios los quería. Se fueron alejando uno por uno, o de dos en dos, o no sé, pero se fueron alejando del Señor. Pero eran llamados también. Déjeme decirle, amado hermano y hermana, que seguramente todos los que estamos aquí llamados, ¿sí?, tenemos un lugar, tenemos una posición dentro del cuerpo de Cristo. Estamos llamados para algo. Algo quiere el Señor para nosotros. Y le voy a decir un poco, y no es que quiere que estemos sentados todo el tiempo en la silla escuchando solamente. Él quiere y Él tiene algo ya preparado para ti. Él tiene algo seguramente preparado para ti. Ese llamado, tómalo como una invitación del Señor y acepta los beneficios que tiene este llamado. Este llamado tiene beneficios para tu vida. Y beneficios maravillosos como llamados simplemente. Como la primera palabra que dice aquí, llamados.
Esa palabra llamados tiene beneficios espirituales en tu vida y en mi vida y en todos los que creemos en el Señor Jesús y en todos los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué nos llama? ¿Qué es lo que quiere con llamarnos, con invitarnos? ¿A qué nos está invitando el Señor? Yo creo que todos sabemos muchas cosas para las cuales nos está llamando. Para infinidad de cosas nos ha llamado. Él tiene muchas cosas, dice la palabra de Dios, que la mies es mucha, la obra es mucha, dice la palabra de Dios, pero sigue llamando como esto, llamados y escogidos, muchos llamados, mucha mies, mucha obra, pocos escogidos, pero pocos los obreros que hay. Déjenme decirle algunas cosas para las cuales nos ha sido llamado Dios, y usted ya tiene esas bendiciones en su vida. Porque ha sido llamado. Por el solo hecho de haber sido invitado por el Señor Jesús y estar aquí y haberlo recibido, usted tiene beneficios espirituales. El primer beneficio es la salvación. ¿Sí? Nos llamó para ser salvos. Y vea la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2:4. Él nos llamó para salvación. Nos llama para ser salvos. Dice la palabra de Dios, siga conmigo, léalo usted también. El cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Él. Todos somos llamados a ser salvos. Todos somos invitados por Dios a ser salvos. ¿Sí? Y ese beneficio ya lo tenemos nosotros aquí. Porque ya le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Sí? Dice que somos llamados para ser de Jesucristo. Y vea los Romanos 1:6. Somos llamados para ser del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Romanos, le dije así, 1:6. Entre los cuales estáis también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros. Entre los cuales estamos también nosotros. ¿Para qué dice? Llamados a ser de quién. Denle un aplauso a Dios, es una palabra maravillosa. Para eso hemos sido llamados para ser de Jesucristo. Entonces no es cualquier situación por la que está siendo invitado por Dios. Está siendo invitado a ser de Él. Y eres de Él. Pero Él nos invita a ser de Jesucristo. También nos llama para, dice que seamos santos, como Él es santo, lo decía una alabanza ahorita. Él es santo y nos llama para ser santos como Él. ¿Lo quiere ver en la palabra? ¿Sí? Vaya a 1 de Pedro 1:16. Él quiere que seamos santos como Él también es santo. Y así dice la palabra, porque escrito está. ¿Alguien lo va a borrar de aquí? ¿Alguien lo podría borrar de aquí esa palabra? Nadie. Él mandó a escribir esta palabra. Y dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. A Él le place que porque Él es santo, dice que tú y yo también seamos santos. ¿No te gusta esta palabra? Muchas veces nos confundimos con la cuestión de la santidad. Muchas veces nos confundimos con la cuestión del que quiere ser santos. Muchas veces inclusive podemos llegar a creer que los santos son los que dicen los hombres, aquellos que pintan, aquellos que esculpen en barro, en yeso, aquellos que hacen de madera. Esos no son los santos, hermano. Dice la palabra de Dios que seamos santos como Él es santo. Somos llamados también a ser libres. Gálatas 5:13, llamados a ser libres. Fíjese todas las cosas, los beneficios que tenemos con el solo hecho de ser llamados. Llamados, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos llamados a libertad. Somos llamados también para el servicio de su obra. ¿Sí? Marcos 10:45. Somos llamados para el servicio de su obra. Porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Para eso vino. Para servir y no ser servido.
Él nos invita, Él nos llama para servir también, para el servicio de su obra, para servir a nuestros semejantes, ¿sí? Y nos llama también para anunciar las virtudes de Él mismo, para anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Vea 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros, ¿qué dice Dios que somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Denle un fuerte aplauso a Dios. Te ha llamado para que lo anuncies a Él. Y seguramente si nos ha llamado, es que tiene algo para nosotros. Tiene algo específico para nosotros. Él quiere que nosotros hagamos algo en su obra. No nos ha llamado solamente por llamarnos. Él tiene algo preparado para nosotros. ¿Usted cree que es llamado de Dios? Levante su mano si cree que es llamado de Dios. Levante la mano si es. ¿Habrá alguien que no haya la levantado? No le voy a preguntar, mejor no la... ¿Sí? Todos somos llamados del Señor por el hecho de haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, por haber creído en Él y confiado en Él, por haber sido, ¿sí?, santificados por el Espíritu Santo de Dios, por haber confesado el arrepentimiento por nuestros pecados y haber recibido el perdón por ellos. Por eso nosotros somos llamados y con la seguridad de que Dios quiere algo con nosotros. Y le aseguro que lo que menos quiere es que nomás estemos sentados. Él tiene algo específico para tu vida, para mi vida y para la vida de todos los llamados. Por eso se dice que muchos son los llamados. Déjeme decirle también, pero no es suficiente, hermano, con ser llamado. Hay otra palabra ahí. ¿Cuál fue? Llamados y ¿qué? Y escogidos. ¿Sí? Hay algo más de ser llamados solamente. No es suficiente para nosotros como personas que hemos creído en Jesucristo, no es suficiente solamente el llamado. No debemos de conformarnos solamente con ser llamados. El proceso de Dios consiste en llamar y en escoger. No solamente consiste en llamar, la palabra de Dios dice, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. El proceso de Dios en nuestras vidas es llamarnos para algo específico y es escogernos para hacer ese algo específico. Entonces no es suficiente ser llamados. Necesitamos ser escogidos por Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ser escogidos por Dios? En nuestras fuerzas nunca vamos a ser escogidos. Porque nosotros queramos ser escogidos y levantemos la mano, no vamos a ser escogidos. Porque el único que llama y escoge se llama Jesús. Jesucristo se llama Dios. Nadie más puede escoger y llamar. Las autoridades espirituales no pueden escoger a las personas, no pueden darles nombramientos escogiéndolas, porque el único que llama y que escoge es Dios. Si el único que llama y escoge es Dios, y si ya somos llamados, ¿quién quiere ser escogido también? ¿Quién quiere ser de los pocos escogidos conforme dice la palabra? La levantaron menos, mire. La levantaron más los llamados. Y así dice la palabra, son muchos los llamados, pero pocos escogidos. A ver, voy a preguntar de nuevo, ¿quién quiere ser escogido por Dios? Diga con su mano levantada, amén. Yo quiero ser escogido. Denle un aplauso a Dios. Si soy llamado y si tengo la confianza de que Dios ya tiene algo para mí, entonces quiere decir que Dios me quiere escoger a mí también. ¿Sí? El levantar tu mano, le estás diciendo a Dios que quieres responder y aceptar el llamado que tienes de Dios. Cuando tú le dices, Señor, yo acepto tu llamado, me pongo a disposición tuya, quiero vivir una vida diferente, mis hechos y mis actos van a demostrar una vida diferente. Yo con eso le estoy diciendo a Dios, con mi manera de vivir, si quiero ser escogido por Él.
Tengo que aceptar el llamamiento de Dios y responder a ese llamamiento. Si yo no lo quiero, seguramente Dios no me va a escoger tampoco, porque no estoy aceptando el llamamiento de Dios. Para ser escogidos, primeramente debemos de aceptar el llamado de Dios y agradecerle a Dios porque se ha fijado en nosotros para escogernos de los llamados. Debemos de aceptar el llamado porque esto significa que disponemos todo nuestro ser y todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma y todo nuestro espíritu al servicio de la obra de Dios. Disponemos toda nuestra vida para servirle a Dios. Vivimos una vida agradable para Dios. Vivimos una vida siendo obedientes en las cosas que Dios nos manda a través de su palabra. Caminamos bajo los principios de Dios. Entonces Dios se fija en nosotros y por obra de Dios y a través del Espíritu Santo somos escogidos. Los escogidos de Dios poseen la naturaleza divina de Dios, la naturaleza espiritual de Dios. ¿Sí? Muchos hombres seguían a Jesús. Muchos andaban con Él. Pero al final, el Señor escogió solamente ¿a cuántos? Solamente escogió a 12. De los muchos que le seguían, solamente 12 dispusieron su vida plenamente para ser escogidos por Dios. Ellos levantaron su mano y le dijeron: Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero ir contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero hacer las cosas que tú haces. Yo quiero ser de bendición para otras personas que están necesitadas del Evangelio, para otras personas que están necesitadas del llamado, para otras personas que están recibiendo a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Yo quiero ser de esas personas. Yo quiero ser de esos escogidos. Ellos levantaron su mano y Dios escogió solamente a 12, de los cuales en la palabra de Dios con más frecuencia vemos que 3 eran los más cercanos a Él. 3 muy cercanos a Él. De los 12 escuchamos de 3 mucho en la palabra. De los otros escuchamos más poco. Sin embargo, la palabra de Dios dice que fueron escogidos por Él. Hermano, el estar ahí sentado, el haber recibido a Jesucristo de Dios como Dios y Señor, te da una garantía de ser su hijo. Así lo dice la palabra. Nacido de nuevo por voluntad de Dios, te da potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero no es suficiente con el solo hecho de que te conformes con ser hijo de Dios. Debemos disfrutar, ¿sí?, el que nos ha llamado para algo. Tenemos que disponernos para ser escogidos para el servicio de la obra de Dios. Y eso tiene que ser mediante el caminar en fe y en obediencia total, en fidelidad a Dios. Para esto tenemos que ser preparados y enseñados. Para esto tenemos que caminar y permanecer firmes ante toda adversidad y ante toda circunstancia, por más difícil que a nosotros nos parezca. Al final todo lo hace Dios. Es difícil que nosotros podamos hacer algo. Es imposible que nosotros podamos hacer algo. Solo disponer todo nuestro corazón, caminar en obediencia y en fidelidad a Él para ser escogidos por Dios. ¿Usted eligió a Dios? ¿O Él lo eligió a usted? Vea Juan 15:16. Dice la palabra de Dios, que Dios dice de esta manera. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino, ¿qué dice? Sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y lleves fruto. No nomás dice que nos escogió ni nos eligió. Dice que para que vayamos y llevemos fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, en el nombre de Jesucristo, dice, Él os lo dé. Fuimos llamados para llevar fruto. No fuimos llamados solamente para escuchar, solamente para recibir y solamente para estar en una posición cómoda. Somos llamados a llevar fruto. Y todos tienen un propósito. No le estoy diciendo esto de una manera de exhortación, te lo estoy diciendo de manera de una enseñanza, porque la Iglesia Cristiana Vida Divina tiene una visión grande de parte de Dios. Tiene algo maravilloso de parte de Dios. Tenemos que asegurarnos de estar en la posición que Dios quiere que estemos. No en la posición que tú quieres estar ni que yo quiero estar. ¿Cuál es la posición en la que Dios te quiere poner? ¿Quieres estar con los muchos llamados o quieres estar con los pocos escogidos? Escuché medio... ¿Quieres estar con los muchos llamados
¿No? ¿Quieres estar con los pocos escogidos? Dale un amén y un aplauso fuerte a Dios. Hay muchos engañados. Dentro de los muchos llamados hay muchos engañados. Dentro de los pocos escogidos también hay pocos entendidos. ¿Sí? Hay muchos que solo leen letra y hay pocos que entienden lo espiritual que dice Dios. ¿En cuál posición queremos estar? ¿La de los llamados o la de los escogidos? Miren, es como si esto fuera como un juego de equipo. Vamos a decir la Serie del Caribe. ¿Quién ha visto la Serie del Caribe? Sí la hemos visto. No tengan temor, no es malo ver la Serie del Caribe. No es malo de ver un equipo jugando béisbol. Pero ¿cuántos son los que están adentro del campo jugando béisbol? ¿Y cuántos son los que están sentados allá en la banquita, en el dugout? ¿Serán más los que están sentados o más los que están jugando? A ver, ¿serán más los que están jugando? No, ¿son más los que están sentados? Es algo similar a eso. Ahora, le digo otro juego, el fútbol. ¿Son más los que están sentados o los que están adentro del campo? Los que juegan tenis, los que juegan voleibol, los que juegan, no sé. Hay muchos en la banca. Hay muchos en la banca. Y pocos son los que han sido escogidos para jugar. ¿Por qué han sido escogidos? ¿Por malos? ¿Porque lo hacen mal han sido escogidos? ¿O porque se han dispuesto para hacerlo bien? Por eso fueron escogidos. Amados hermanos, hay muchos en la banca, cristianos también. Y no es un juego de fútbol ni de béisbol. Es algo más maravilloso, o es algo maravilloso, es algo celestial y divino. Hay muchos sentados en la banca. Hay muchos que se conforman solamente con venir el domingo 1 hora y media, o a lo mejor 1 hora si llegan un poquito más tarde. Lo bueno son las 2 horas, hay que llegar a tiempo, pero se conforman con venir y escuchar, e irse a sus casas y esperar hasta el siguiente domingo para venir a ocupar la banca y no estar dentro del partido. Para venir a ocupar el llamado solamente como llamado y no ocupar el lugar del escogido. Para muchos puede ser cómodo, para muchos puede ser agradable, para muchos puede ser inclusive me vale, para muchos pueden decir, bueno, pues es lo que yo quiero, pero no es lo que tú quieres, ni es lo que tú deseas, sino que es lo que Dios dice. Y Dios dice que te quiere escoger. ¿Quién produce el querer como el hacer? Dios lo produce. Si tú nomás quieres que quieres, como que quieres y quieres, pero no le entras al toro, sí, no tengas problema. Al final de cuentas tú no vas a producir el querer como el hacer. Lo produce Dios. Entonces, ¿por qué no inclinas tu rostro? No te digo que no seas o que no quieres. Solamente te digo, inclina tu rostro y ¿por qué no le pides a Dios que ponga ese querer y ese hacer por su buena voluntad en ti para que vengan fuerzas, para que vengan anhelos de ser escogido de Dios y no solamente estar en una banca como llamado? ¿Por qué no cierras tus ojos y hazlo? Dile a Dios, Señor, yo quiero ser escogido. Quiero vivir una vida agradable a Él. Quiero vivir una vida conforme te place a ti. Pon tu querer y tu hacer. Dame la voluntad tuya, dame las fuerzas tuyas. Dame todo por tu perseverancia, tu amor, tu disposición para poder ser yo un elegido también tuyo. Y Dios tenga la seguridad que lo va a poner. Tenga la seguridad que Dios va a trabajar en el querer como el hacer por su buena voluntad en su vida. Eso hace Él, no lo hace usted. Eso lo produce Él, no lo produce usted. Señor, ese querer y ese hacer está en nosotros. Tu querer y tu hacer está en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Queremos ser escogidos, dígale. No quiero ser solamente de los llamados. Y Dios le va a escuchar y va a poner ese querer y ese hacer en su vida. ¿Cree esto?
Si lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Dios va a poner esto en su vida. Me preguntaba y decía, cuando estudiaba un poquito de esto, y decía, ¿en qué se basará Dios para escoger? O sea, ¿cuáles serán sus pasos, el seguimiento que hace para escoger a alguien? Y la verdad que se me dificultaba encontrar una respuesta, porque veía y estudiaba la Biblia y estudiaba la palabra y veía que un montón de personas fueron escogidas, todos los personajes de la Biblia, con diferentes personalidades, con diferentes nacionalidades, con diferentes costumbres, ¿sí? Con un montón, con preparación diferente académica, algunos más preparados que otros. Y cuando dice la palabra, de lo más ruin y lo más despreciado los que escoge Dios, entonces ¿cómo escogió a uno? ¿Cómo escogió al otro? ¿Cómo escogió a Mateo? Si Mateo era una persona prominente, era una persona bien capacitada. ¿Cómo escogió a Pedro? ¿Cómo escogió a David? ¿Cómo escogió? Pues hay diferentes situaciones de personalidades en todos. Hay diferentes trasfondos culturales en todos. Entonces se me hacía difícil encontrar una respuesta en qué se basaba Dios. ¿En qué te basas, Señor, para escoger de los llamados? Y miren, fue más fácil la respuesta para la pregunta que me hice posteriormente. ¿En qué te basas, Señor, para no escoger de los llamados? Me fue más fácil entender en qué se basaba Dios para no escoger de los llamados. Y lo tiene en su palabra. Vaya por favor y vea 1 Corintios 1:26. Dios no escoge, hermano, por las virtudes personales. Dios no escoge por las capacidades que tenemos. Dios no escoge por el talento de los llamados que Él tiene. Dios no escoge por esto. Vea por qué escoge Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. De eso no escoge el Señor. Me fue más fácil entender por qué no escoge. La vanagloria, la vanidad, ¿sí? El creerse muy salsa, el creer que todo lo puede, el creer que es mejor que los demás, la soberbia, el orgullo, el creer que ya te preparaste académicamente y ahora puedes ocupar cualquier posición dentro del cuerpo, dentro de lo corporativo de Dios en la iglesia. Hermano, eso no escoge Dios. Dios no se fija en eso. Dios coge de lo humilde. Dios coge de lo que Él sabe que va a ser eficaz al escoger. Porque la eficacia viene de parte de Dios. La eficiencia está en nosotros como una habilidad, pero la eficacia es de Dios. El término eficacia es que se realiza el propósito por el cual fuiste llamado. Viene de parte de Dios. Que se cumpla lo que el propósito de Dios en nuestras vidas. Es más fácil entender por qué no escoge Dios que por qué escoge. Ve el 29. Vamos al 27, perdón, síguele en el 27, hasta el 29 vamos a leer. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quiénes son los necios? ¿Los entendidos? ¿Los humildes? ¿O son los sabios, los que se creen más, los que nunca quieren entender de parte de Dios? Esos son los necios. ¿Para qué dice? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar, ¿a qué dice? A lo fuerte. ¿Qué dice el siguiente pasaje? El siguiente versículo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ¿para qué? Para deshacer, ¿sí? Lo que es. Y el versículo 29. ¿A fin de qué? Léalo fuerte. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa es la palabra de Dios. A fin de que nadie se jacte en su presencia. De que nadie diga, yo soy, ¿sí? Fulano de tal. Y aquí estoy porque yo puedo estar aquí. Eso no escoge Dios, hermano. Si tu condición es en una situación de estas que hemos visto en la palabra, pídele a Dios que la quite de tu vida. Pídele a Dios que sea quitada de tajo de tu vida. Pídele a Dios que ponga barreras y obstáculos en esas cosas. Pídele a Dios ser entendido de no estar en esa condición. Y pídele a Dios de ser de los que no se jactan, ¿sí? En su presencia.
Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Él es Dios y Él es santo y Él es digno y Él es sin mancha y Él es perfecto y Él es sobre todas las cosas, porque todas las cosas son de Él. A todo aquel que se quiera jactar y decir yo estoy aquí porque puedo estar, Dios lo desecha, Dios lo rechaza. Ese no es un escogido de Dios. Ese se quiere hacer el escogido de Dios, pero no ha sido escogido por Dios. ¿Quiénes son los que van a reinar juntamente con Cristo? ¿Los llamados? ¿O los que han sido obedientes y han entendido el llamado de Dios y han aceptado el llamado de Dios? ¿Será muy difícil entender esto, hermano? ¿Sí? ¿Cuántas veces pensamos en que los llamados era todo el mundo fuera? Los llamados somos nosotros, pero Dios no quiere que nos quedemos en el llamado. El proceso de Dios es llamar y escoger. Y queremos ser escogidos, porque ya fuimos llamados y en ese proceso ahora queremos ser escogidos por Dios. Nuestro anhelo es ser escogidos por Dios. Y gloria al Señor que seamos los escogidos del Señor. De entre todos los llamados, gloria al Señor que seamos escogidos. Ser escogido de Dios trae como resultado vivir una vida consagrada a Dios y una vida santificada a Dios. Sí, en consagración y en santidad a Dios. Es el resultado de vivir una vida, sí, como escogido. La consagración, hermano, consiste en que Dios nos escoge para su servicio. El resultado de del escoger trae esto: vivir consagrados y vivir en santidad para Dios. ¿Sí? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber cuál es mi posición? ¿Cómo sé que mi posición ya está? ¿Sí? ¿Todos sabemos cuál es nuestra posición dentro del cuerpo? ¿Todos sabemos para qué ya fuimos llamados? Hermano, déjame decirte esto. ¿Sí? Para saber cuál es nuestra posición en el cuerpo, la iglesia lo confirma a través del Espíritu Santo. ¿Por qué lo confirma? Porque es necesario que estés participando y trabajando en la obra del Señor. Es necesario que estés operando un ministerio dentro de la obra de Dios. Porque si no operas un ministerio y no estás trabajando en la obra, ¿cómo vas a saber cuál es tu posición dentro del cuerpo? ¿Cómo vas a reconocer tu posición dentro del cuerpo si no estás trabajando para la obra de Dios? Si no estás trabajando en el servicio de la obra de Dios, si no estás operando un ministerio dentro de la obra de Dios. Imposible que conozcas la posición que tienes corporativamente en el cuerpo de Cristo. Imposible que lo hagas. Tienes que empezar a trabajar en el servicio de la obra para empezar a saber dónde te quiere poner Dios, dónde te quiere poner Jesús, en qué lugar quiere que estés. El Espíritu Santo va a confirmar el lugar en el cual quieres que estés en la posición dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. De otra manera no lo puedes saber. De otra manera no puedo entender cuál es mi posición dentro del cuerpo. Necesito estar operando en el cuerpo, en la obra de Dios. Entonces la iglesia me va a ayudar a confirmar, ¿sí?, a través del Espíritu de Dios, cuál es mi posición, cuál es mi don, cuál es mi ministerio, en dónde Dios me quiere tener. Y el Espíritu Santo va a confirmar eso, porque te va a poner en un lugar en donde Él quiere ponerte. Si tú quieres ser, ¿sí?, pastor, gloria al Señor, pero no sabes si es lo que Dios quiere. Si tú quieres ser evangelista, si tú quieres estar en cuneros, si quieres, mire, déjeme decirle cuántas cosas hay para si lo quieres hacer. Enseñanza de niños está necesitada de maestros. Cuneros está necesitado de maestros. Alabanza está necesitado de personas que vengan y alaben al Señor. Panderos está necesitado de personas, mujeres que dancen espiritualmente. Servidores necesitan un montón. Cuidado pastoral, se necesitan parejas para estar al frente. Oración e intercesión, se necesitan intercesores. Audio y sonido necesitan personas. Las sillas en los domingos necesitan personas. Videos necesitan personas. Las misiones se necesitan personas. Evangelismo necesita, los hospitales necesitan, y tantos más ministerios necesitan de obreros. Porque la mies, hermano y hermana amado, es mucha. Necesita obreros, Dios. La obra necesita obreros. Hay muchos.
Hay muchos, ¿sí?, lugares en donde Dios ya tiene establecido para ti un lugar. Dios ya tiene establecido el lugar donde Él sabe y Él quiere ponerte en ese lugar. Si tú no lo sabes todavía, dispón tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Acércate a un servicio, acércate a un ministerio, empieza a operar y te aseguro que en lo que menos piensas Dios te va a revelar a través de su espíritu cuál es tu posición dentro del cuerpo. ¿Para qué has sido llamado? Entonces seguramente te va a escoger, porque Él ya tiene para ese llamado dónde ponerte. Él quiere escogerte, Él quiere escogerlos, Él quiere ponernos en un lugar en donde nosotros podamos estar como testimonio de que somos escogidos de Dios. ¿Quieres saber? Como un ejemplo solamente lo voy a poner, porque muchos ministerios en la iglesia han sido ya escogidos, muchas personas que están sirviendo han sido escogidas, pero quisiera referirme por favor a los de alabanza. Si pasan rápidamente los de alabanza, ¿sí?, y pasan aquí al frente, ¿sí?, nomás como un acto de decirles quiénes han sido escogidos y de qué manera Dios, ¿sí?, confirma, y el Espíritu Santo confirma, que es el único que puede confirmar el Espíritu cuando una persona es escogida. Mire, decimos que pocos. Yo pensé que iban a pasar como unos 8. ¿Sí? Dentro de la alabanza hay otros ministerios, como lo que es el coro, como lo que es panderos, como lo que es banderas, y no sé qué otros hay. ¿Sí? Enrique, te pones aquí al frente, por favor. ¿Sí? Déjeme decirle, iglesia, que ellos toman posición, ¿sí?, no posesión. Toman posición de este ministerio por su consagración a Dios, sirviéndole en la alabanza. Ellos ministran de Dios a la iglesia. El trabajo de ellos es ministrar a Dios a la iglesia. Y ellos lo hacen con gozo en su corazón. No es que ellos hayan sentido algo, hayan tenido un sentimiento. No es que se les haya dado un nombramiento por parte de las autoridades de la iglesia, sino que por fe ellos confiaron en Dios, ¿sí?, que ha tomado sus vidas y que el Espíritu Santo ha consagrado sus vidas para este servicio en la obra de Dios. El que certifica esto se llama Espíritu Santo, porque Él los consagra para esta obra, para este llamado. Él los ha puesto en el lugar que están ocupando ahora. Pablo, sí, en las cartas paulinas dice llamado a ser apóstol en algunas, pero en la mayoría de las otras dice Pablo, apóstol del Señor por el llamado de Dios, no porque él quiso ser apóstol, ¿sí?, escogido como apóstol por la voluntad de Dios. Ellos han sido escogidos como levitas por la voluntad de Dios para servirles en el lugar que están ocupando ahora. Dios los ha escogido para usarlos en este año 2015 y les da posición dentro de los levitas, dentro de la alabanza, para que estén durante este año, ellos consagrados en la obra de Dios, en el servicio como levitas. Le puedo asegurar que ahí en la banca hay personas que ya han sido llamadas para este ministerio. Se lo puedo asegurar. Y no es porque cantes bien, y no es porque toques bien un instrumento, sino porque el Señor te ha llamado para este ministerio. Te lo aseguro que hay muchas personas que han sido ya llamadas y que están ahí en la banca, pero no han aceptado el llamado de Dios. No han aceptado ese llamado. No se han dispuesto a decirle: yo estoy aceptando el llamado que estás haciendo. Pero en un tiempo creo que el Espíritu Santo les va a revelar, y aquí van a estar con ellos también. Seguro que esto significa un gran compromiso, pero al mismo tiempo déjeme decirle que es el mayor de los privilegios de un cristiano, y es de gran bendición el que haya sido escogido y el que Dios te tenga en un lugar, te ocupe en un lugar en el servicio de su obra, y más que el Espíritu Santo lo confirme. ¿Sí? ¿Tiene alguna situación o alguna objeción usted? ¿O da testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas en la alabanza? ¿Sí? Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie un momento. Le voy a preguntar algo. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos a los levitas, ¿sí? Y podemos dar testimonio
si es de parte de Dios el que ellos hayan sido escogidos para esto y que estén en este lugar ocupando este ministerio. Yo le diría a la iglesia que si usted como iglesia, como cuerpo de Cristo, da testimonio de lo que Dios está haciendo en su obra, en sus vidas, diga amén y levante su mano hacia acá. Da testimonio, iglesia, de que el Espíritu Santo, Dios los tiene en este lugar y están ocupados en el servicio de la obra de Dios. Diga fuerte amén. Amén. La iglesia da testimonio de esto, de que ellos están en este lugar porque así le ha placido a Dios escogerlos. Ellos ya saben su posición, ellos ya conocen su posición dentro del cuerpo. Yo les quisiera pedir a todos, pudieran inclinar su rostro, postrarse si es posible, en una situación de adoración a Dios, darle gracias a Dios, ¿sí?, por el honor de tenerles en su servicio. Sí, va a ser un tiempo corto. Denle gracias a Dios por tener el privilegio, ¿sí?, la honra para Dios de estar al servicio de la obra de Dios. Ustedes ya conocen su posición. Levante su mano, iglesia. Diga conmigo, damos gracias por el ministerio de alabanza y todos los ministerios que operan en la iglesia cristiana Vida Divina. Y damos testimonio de que tú eres Espíritu Santo quien les has escogido y quien los tiene al servicio para tu obra, que es un privilegio el servirte en tu obra. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para gloria de Dios. Amén. Denle un fuerte, iglesia, un aplauso a Dios, un fuerte aplauso a Dios. Que Dios les bendiga, que permanezcan firmes, esforzados y valientes en algo que han sido escogidos como un privilegio para la obra de Dios. Honren siempre a Dios, glorifiquen siempre a Dios a través del servicio para su obra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos? Siéntese, iglesia, por favor. ¿Cómo podemos nosotros saber nuestra posición dentro del cuerpo? Trabaje en la obra de Dios y Dios se va a encargar de confirmarlo a través de la iglesia y a través de su Espíritu Santo. No va a ser usted. Dios le va a confirmar a través del Espíritu Santo de Él y la iglesia lo va a confirmar y lo va a afirmar de que usted ha sido llamado a lo que Dios le está llamando. Conozca su posición dentro del cuerpo. No se quede sin conocer su posición dentro del cuerpo. ¿Sí? Mire, muchas personas no saben que Jesucristo puede venir al corazón de ellos. ¿Por qué no saben? Porque no le conocen. Pero es necesario que todas las personas entiendan y experimenten a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Es necesario que las personas entiendan y experimenten a Jesucristo. La palabra de Dios, conforme es entendida, dice que es para sus hijos. Dice que es para su pueblo. Pero desde luego déjeme decirle que también tiene un mensaje para los que no son cristianos. Y este mensaje es simplemente: cree y arrepiéntete. Es necesario que todas las personas crean que Jesucristo es Dios. Es necesario que sean santificadas por el Espíritu Santo de Dios. Y es necesario que se arrepientan de sus pecados para que les sean perdonados. Son necesarias estas cosas para que una persona pueda estar en el llamado de Dios y pueda tener el privilegio de ser escogido de igual manera. Y me refiero con esto a las personas que por primera vez están en un lugar como este. No a los que nos visitan de otros lugares ya cristianos, sino a los que por primera vez están en un lugar como este. Yo les quisiera pedir que de nuevo se pusieran de pie. Las personas que se levantaron en un principio se pongan de pie de nuevo. ¿Sí? Faltan algunos. Por ahí en la tara, por atrás se había levantado otra persona, otras dos personas. ¿Sí? Estas personas, sí, es necesario que conozcan. ¿Están allá? ¿Hay más? Se puede levantar. Es necesario que usted conozca a Jesucristo. Si no lo ha recibido como su Señor y su Salvador, no le conoce. Si no lo tiene en su corazón, no le ha experimentado a Él. Es necesario que le conozca y que le experimente a Él.
Dios tiene algo para ustedes. Dios quiere bendecirles. Dios quiere que ustedes le conozcan. Dios quiere manifestarles el amor que Él tiene. Dios quiere que sean llamados, y no solamente llamados, sino también escogidos. Pero para eso necesitan tener a Jesucristo en su corazón, recibir el Espíritu Santo de Dios y arrepentirse y pedir perdón por sus pecados. Yo en esta mañana les invitaría y les pediría delante de la iglesia: ¿quieren ser de los llamados y de los posibles escogidos del Señor? ¿Lo quiere ser? ¿Lo quiere ser? ¿Lo quiere ser, Señor? Sí, digan conmigo esta oración. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y digan conmigo: Padre, en este tiempo recibo a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Espíritu Santo de Dios, te recibo en mi corazón para ser templo tuyo. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. Quiero vivir una vida diferente a la que he vivido. Hoy, que nazco de nuevo por voluntad de Dios a una nueva vida, ayúdame a caminar conforme a tus propósitos y tus mandamientos. Diga conmigo: te amo, Señor Jesucristo. Dele un fuerte aplauso a Dios. Acérquense, felicítenles, salúdenles, hermanos. Iglesia, póngase de pie, denles un abrazo, recíbanles como nuevos hijos de Dios, recíbanles como nuevas personas que van a empezar a caminar de una manera diferente con Cristo en su corazón. Hoy que le conocen, tengan seguridad que van a disfrutar de los beneficios que Dios tiene a través de la salvación. ¿Sí? Ahora me refiero a la iglesia. Me refiero a la Iglesia Cristiana Vida Divina. Levante su mano quien es miembro de Iglesia Cristiana Vida Divina. Y de un grito de júbilo. Somos miembros de Iglesia Cristiana Vida Divina. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pues déjeme decirle que Dios ha puesto un gran reto a la fe de Iglesia Cristiana Vida Divina. Que Dios ha traído una visión maravillosa para nuestra congregación. ¿Y sabe cómo se llama? Multiplicación. ¿Y sabe cómo se le puso para distinguirlo? 1 por 8. 1 en unidad y 8 en perfección. Hemos sido llamados a un reto. Hemos sido llamados a ir cada familia como miembros de la congregación Iglesia Cristiana Vida Divina por 8 familias en este año 2015, ¿sí? Sean familiares, sean amigos, sean vecinos, sean desconocidos, sean conocidos. Hemos sido llamados en visión a este reto de la fe, a ir por 8 familias. Ahora, si en un principio dijo que era miembro del cuerpo de Cristo en la Iglesia Cristiana Vida Divina, ahora también levante su mano y con litro de júbilo manifiéstele a Dios que va a ir por 8 familias. A ver, no aplauda todavía. Como que no fuimos todos. Todos dijimos que éramos llamados. Todos levantamos la mano que queríamos ser escogidos. Pues déjeme decirle que este reto no es solamente para llamados o no es solamente para escogidos. Este llamado es un mandamiento de Dios. Es una orden de Dios. No es que si te gusta o no te gusta. Y las órdenes de Dios, ¿se cumplen o no se cumplen? Las órdenes de Dios, el pueblo de Dios las debe de cumplir. En obediencia total, en fidelidad total, en lealtad total. Entonces quiere decir que si somos miembros de la Iglesia Cristiana Vida Divina, todos debemos de disponernos, no porque queramos, no porque nos agrade, no porque esté fácil, no porque esté difícil, sino ¿por qué? Porque es un mandamiento de Dios, porque es una orden de Dios. ¿Sí? Mateo 28, 19 y 20 que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, y el 20, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. ¿Quieres que Dios esté contigo hasta el fin del mundo? Entonces tienes que ser obediente, hermano. Tenemos que obedecer, hermanos, a Dios. Y Dios nos está diciendo, Iglesia Cristiana Vida Divina, yo quiero que vayas a la ciudad y tú uno vayas por 8. Y quiero que los traigas cada fin de mes. Febrero 22, dice el Señor, quiere que vengan los primeros frutos a este lugar. Los que tú has traído quiere que vengan a este lugar y dar testimonio aquí en la iglesia que están siendo de los frutos, ¿sí?, de la visión, del llamado de Dios, de la obediencia a Dios, de ir y hacer discípulos. Si estás en esa condición, ¿sí?, y has estado diciendo que sí a Dios, ahora sí, con levantada tu mano, da un grito de júbilo manifestándole a Dios que estás de acuerdo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. No es opcional, no es una opción que está planteando el Señor, no es una opción de decir, ¿quieres ir? ¿Te gustaría ir? ¿Estás dispuesto a ir? No te está diciendo así, está diciendo, ve y haz discípulos. Está mandando el Señor, y cuando el Señor manda, su pueblo se cuadra, ¿o no? Sí, bendito el Señor, bendito sea Dios, bendita su gracia, bendito su amor, benditos sus mandamientos, porque traen bendición a nuestras vidas. Bendita la obra de Dios, porque por la obra de Dios tenemos el privilegio de poder ser participantes en el servicio de su obra. Bendito sea Dios por siempre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Espíritu Santo de Dios. Bendito el Padre Celestial. Bendito sea por los siglos de los siglos. Y Él está mandando a su iglesia. Esa parte de que seas llamado y esa parte de que seas escogido. Es un mandamiento que Dios está dando, Y como visión tenemos que ir. Como visión tenemos que ir. ¿Sí? Dale un fuerte aplauso al Señor por esta palabra. Ve, dice el Señor. No está diciendo, ¿quieres ir? No está preguntando si te gusta o no te gusta. Está diciendo, ve y haz lo que yo te estoy mandando que hagas. 8 familias, hermanos. Disponga su corazón desde hoy para empezar a traer todos los domingos últimos de cada mes el fruto que el Espíritu Santo de Dios está permitiendo que hagas. No lo vas a hacer. No vayas en tus fuerzas. Ve con la Biblia en la mano. Ve con la palabra de Dios en la mano. No vayas con tu creer, con tu sentir. Ve con la palabra de Dios en la mano. Con la palabra de Dios vas a llevar el poder de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios va a hacer la obra que quiere hacer en esta maravillosa ciudad. Porque es una maravillosa ciudad. Que unas personas no hagan de ella es otra cosa. Pero Dios tiene propósitos grandes y maravillosos para esta ciudad. Preparémonos para una gran responsabilidad, pero preparémonos más para una maravillosa bendición. Fruto agradable para Dios, fruto agradable para el Señor. Dispón tu corazón para esto. Esta es la palabra y este es el mensaje que el Espíritu Santo de Dios tiene para tu vida en este día. ¿Sí? Honremos a Dios a través de los diezmos y a través de las ofrendas, por favor. Démosle honra a Dios.